Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que necesitas saber sobre el mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. ¿Están listos para la bomba? Sí, como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué pasa entre estos dos? ¿Acaso Can Yaman ha revelado un secreto explosivo sobre Demet Özdemir que nadie, absolutamente nadie, conocía hasta ahora? Pues agarren sus palomitas, porque la cosa se pone interesante. Durante años hemos seguido de cerca la relación, a veces tormentosa, a veces idílica, entre estos dos gigantes de la televisión turca. Desde que nos enamoraron con su química innegable en Erkencikus, Pájaro Madrugador, la pregunta que todos nos hemos hecho es, ¿son solo amigos, o hay algo más? Los rumores, las especulaciones, los encuentros, los desencuentros, la verdad es que su historia ha sido más apasionante que muchas de las novelas que protagonizan. Pero hoy nos vamos a centrar en un rumor muy específico, el secreto que supuestamente Can Yaman ha revelado sobre Demet Özdemir. ¿De qué se trata? Bueno, antes de que saltemos directamente al plato fuerte, les quiero recordar que se suscriban a este canal. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis en profundidad de sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y por supuesto, déjenos un buen like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca es, ni más ni menos, que Can Yaman, durante una reciente entrevista, dejó caer una bomba sobre Demet Özdemir que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Pero de qué se trata exactamente? No se preocupen, no los voy a tener en ascuas por mucho tiempo. Verán, la entrevista en cuestión tuvo lugar en Italia, donde Can Yaman, como saben, se ha convertido en una verdadera superestrella. Durante la charla, el entrevistador, aprovechando la cercanía de Can, intentó sonsacarle información sobre su relación con Demet. Can, como suele hacer, al principio se mostró evasivo, intentando desviar la conversación hacia otros temas. Sin embargo, el entrevistador insistió preguntándole directamente si había algo más que amistad entre ellos, y si existía la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Fue entonces cuando, aparentemente de forma accidental, Can Yaman dejó escapar una frase que ha dado pie a todas las especulaciones. Según los medios italianos que cubrieron la entrevista, Can dijo algo así como, Demet es una mujer maravillosa, con un talento increíble y un corazón enorme. Siempre la he admirado mucho, no solo como actriz, sino también como persona. Ella tiene una faceta que pocos conocen, una faceta muy sensible y vulnerable, que la hace aún más especial. Hasta aquí todo podría parecer una simple alabanza de un amigo a otro. Sin embargo, lo que vino después es lo que realmente encendió la mecha. Después de una breve pausa, Can continuó con un tono un tanto más serio, Demet siempre ha tenido que luchar contra muchas inseguridades. A pesar de su éxito y de su belleza, ella siempre ha tenido dudas sobre sí misma. Creo que eso es algo que la hace aún más fuerte, pero también la hace más vulnerable al juicio de los demás. Y aquí viene lo más importante, ella siempre ha tratado de ocultar esas inseguridades detrás de una fachada de seguridad y confianza, pero la verdad es que en el fondo es una persona muy sensible y necesita mucho apoyo y cariño. Esta revelación, aunque sutil, ha sido interpretada por muchos como una confirmación de que Demet Özdemir, a pesar de su imagen pública de mujer fuerte e independiente, en realidad esconde una fragilidad interna que pocos conocen. Y lo que es aún más importante, ha generado la pregunta de por qué Can Yaman, precisamente Can Yaman, decidió revelar esta información tan personal sobre ella. ¿Fue un desliz accidental? ¿Fue una forma de defender a Demet de las críticas? ¿O fue una estrategia para acercarse a ella nuevamente? Las teorías son muchas y cada cual tiene su propia interpretación. Lo que sí es cierto es que estas palabras de Can han resonado con fuerza en el mundo del espectáculo turco y han puesto el foco de atención sobre la figura de Demet Özdemir. Pero vamos a profundizar un poco más en este supuesto secreto revelado por Can Yaman. ¿Qué tipo de inseguridades podría estar ocultando Demet Özdemir? ¿Y por qué sería importante para Can Yaman sacarlo a la luz? Para entender esto, es necesario analizar la trayectoria profesional y personal de Demet. Como saben, Demet comenzó su carrera como bailarina y poco a poco fue abriéndose camino en el mundo de la televisión.
Su gran oportunidad llegó con Erken Cikus, donde su talento y su química con Can Yaman la catapultaron a la fama internacional. Sin embargo, a pesar de su éxito, Demet siempre ha sido objeto de críticas y comentarios negativos, especialmente en lo que respecta a su apariencia física. Muchos la han acusado de haberse sometido a cirugías estéticas, de retocar sus fotos en las redes sociales y de tratar de proyectar una imagen irreal de perfección. Estas críticas sin duda han afectado a Demet, quien en varias ocasiones ha manifestado su frustración por tener que lidiar con este tipo de comentarios. Ella siempre ha defendido su derecho a sentirse cómoda con su cuerpo y a tomar sus propias decisiones en cuanto a su imagen. Sin embargo, es evidente que estas críticas han dejado una huella en su autoestima y en su confianza en sí misma. Además, Demet también ha tenido que lidiar con la presión de mantener una imagen pública impecable. Como una de las actrices más populares de Turquía, ella sabe que cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado por millones de personas. Esto sin duda genera una gran presión y puede ser muy difícil de manejar. Por lo tanto, no sería sorprendente que Demet, a pesar de su éxito y de su belleza, albergue algunas inseguridades en su interior. Y es posible que Can Yaman, al conocerla también, haya sido consciente de estas inseguridades y haya querido, de alguna manera, defenderla de las críticas y mostrar su lado más humano y vulnerable. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Can Yaman decidió revelar esta información? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Una posible explicación es que Can simplemente se dejó llevar por la emoción del momento y soltó esta información de forma accidental. Es sabido que Can es una persona muy apasionada y espontánea, y a veces puede decir cosas sin pensar demasiado en las consecuencias. Otra posible explicación es que Can quiso defender a Demet de las críticas y mostrar su lado más vulnerable. Es posible que él haya visto cómo Demet ha sufrido por los comentarios negativos sobre su apariencia física y haya querido demostrar que ella es mucho más que una cara bonita. Y por último, también existe la posibilidad de que Can haya querido utilizar esta revelación como una estrategia para acercarse a Demet nuevamente. Como sabemos, la relación entre Can y Demet ha sido muy complicada y ha estado llena de altibajos. Es posible que Can, al ver que Demet está pasando por un momento difícil, haya querido mostrarle su apoyo y reavivar la llama de su amistad, o incluso algo más. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las palabras de Can Yaman han generado un gran revuelo y han puesto el foco de atención sobre la figura de Demet Özdemir. Ahora todos se preguntan cuál será la reacción de Demet ante estas declaraciones y si esto afectará su relación con Can en el futuro. Pero más allá de las especulaciones y los chismes, lo importante aquí es recordar que todos somos humanos y que todos tenemos nuestras propias inseguridades y vulnerabilidades. Y que en lugar de criticar y juzgar a los demás, deberíamos tratar de ser más comprensivos y empáticos. Demet Özdemir es una actriz talentosa y una mujer hermosa, pero también es una persona real con sentimientos y emociones. Y es importante que la apoyemos y la valoremos por lo que es, tanto por su talento como por su humanidad. Y Can Yaman, por su parte, merece crédito por haber tenido el coraje de hablar abiertamente sobre las inseguridades de Demet y de mostrar su lado más humano. En definitiva, esta historia nos recuerda que detrás de la fachada de glamour y perfección que vemos en la televisión y en las redes sociales, hay personas reales con sus propias luchas y desafíos. Y que todos necesitamos apoyo, cariño y comprensión para superar nuestras inseguridades y alcanzar nuestro máximo potencial. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en revelar las supuestas inseguridades de Demet Özdemir? ¿O creen que fue una indiscreción? ¿Creen que esto afectará su relación en el futuro? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Primero hablamos de la revelación de Can Yaman sobre las supuestas inseguridades de Demet Özdemir. Luego analizamos la trayectoria profesional y personal de Demet y las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera. Después especulamos sobre las posibles razones por las que Can Yaman decidió revelar esta información. Y finalmente reflexionamos sobre la importancia de ser comprensivos y empáticos con los demás. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta traerles este tipo de contenido y compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco. Gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por su apoyo incondicional. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo.
Nos encanta saber qué piensan sobre estos temas. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de las críticas que recibe Demet? Queremos saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, les quiero recordar que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Déjenos un buen like si les gustó el contenido. Y compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. *** ampliando la noticia a 3000 palabras ***. Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que necesitas saber sobre el mundo del espectáculo turco. Hoy, mis queridos chismosos, prepárense porque esto va a ser un huracán de titulares. Ya saben que aquí en * chismes turcos al día *, no nos andamos con rodeos, vamos directo a la carne, al chismecito jugoso que todos están esperando. Y hoy, señoras y señores, el plato principal viene con los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Listos para desentrañar este drama? Agárrense fuerte porque el viaje está por comenzar. Hemos estado pendientes como buenos detectives de la farándula que somos, de cada uno de sus movimientos, de sus gestos, de cada entrevista que han concedido. Can y Demet, Demet y Can, una relación que ha mantenido a toda Turquía y a gran parte del mundo en vilo. ¿Será que la llama del amor, esa que encendieron en Erkencikus, sigue viva bajo las cenizas de la distancia y los proyectos individuales? Hoy, les prometo, vamos a intentar responder esa pregunta. El rumor que hoy nos ocupa es nada más y nada menos que una supuesta revelación de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Un secreto al parecer celosamente guardado por la actriz y que, de manera quizás involuntaria, quizás premeditada, ha salido a la luz gracias a una entrevista de Can en Italia. ¿De qué estamos hablando? Pues de la vulnerabilidad, de las inseguridades que, según Can, Demet ha tratado de ocultar bajo una armadura de seguridad y confianza. ¿Será cierto? ¿Es esta una estrategia para acercarse a ella? ¿O simplemente un comentario desafortunado? Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, recuerden suscribirse a su canal. Aquí cada campanita activada es un voto de confianza, cada like es un combustible que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan ni un solo detalle, porque en este mundo de la farándula, un segundo puede hacer la diferencia. Y ahora sí, vamos a la madre del cordero, como dirían por ahí. Imaginen la escena: Can Yaman en Italia, convertido en un ídolo de masas, acosado por la prensa y los fans, respondiendo preguntas sobre su futuro, sus proyectos y por supuesto, su pasado. Y es ahí, en medio de la vorágine mediática, cuando el entrevistador, con la astucia de un zorro, lanza la pregunta clave: ¿qué hay de Demet Özdemir? ¿Sigue siendo parte importante de tu vida? Can, con su habitual sonrisa enigmática, intenta sortear la pregunta, pero el entrevistador insiste, profundiza, lo lleva al límite. Y entonces sucede: Can deja escapar una frase que ha desatado la locura en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos e italianos. Demet es una mujer increíble con un talento inmenso. Pero detrás de esa fachada de seguridad, hay una persona muy sensible, que necesita mucho apoyo y cariño, fueron, según las traducciones, las palabras textuales de Can. ¡Boom! La bomba explotó. ¿Qué quiso decir Can con esto? ¿A qué tipo de inseguridades se refería? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos apuntan a las críticas que Demet ha recibido a lo largo de su carrera por su apariencia física, otros sugieren que se trata de una inseguridad más profunda, relacionada con su talento y su capacidad para mantenerse en la cima. Para entender mejor este drama, es fundamental recordar la trayectoria de Demet Özdemir. Una joven que comenzó como bailarina y que, gracias a su talento y esfuerzo, logró hacerse un nombre en el mundo de la televisión. Su papel en Erkencikus fue sin duda un punto de inflexión en su carrera, catapultándola a la fama internacional. Pero la fama, como bien sabemos, tiene un precio. Demet ha tenido que lidiar con la presión de mantener una imagen impecable, con las críticas constantes sobre su peso, su ropa, su maquillaje. Ha sido acusada de recurrir a cirugías estéticas, de retocar sus fotos en las redes sociales, de proyectar una imagen irreal de perfección.
Y aunque ella siempre ha defendido su derecho a sentirse cómoda consigo misma, es innegable que estos comentarios han afectado su autoestima y su confianza. Además, Demet ha tenido que enfrentar la presión de ser una de las actrices más populares de Turquía. Cada uno de sus movimientos es analizado, juzgado, criticado. Esto genera una gran ansiedad y puede ser muy difícil de manejar, incluso para alguien tan fuerte y talentosa como ella. Es por eso que las palabras de Can Yaman han resonado con tanta fuerza. ¿Es posible que Demet, a pesar de su éxito y su belleza, albergue algunas inseguridades en su interior? La respuesta, amigos míos, parece ser un sí rotundo. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa fragilidad, lo que la hace aún más humana y cercana al público. Pero ¿por qué Can Yaman decidió revelar esta información? Aquí es donde las teorías se multiplican. Algunos creen que fue un simple desliz, un comentario impulsivo que Can soltó sin pensar en las consecuencias. Otros sugieren que fue una forma de defender a Demet de las críticas y mostrar su lado más vulnerable. Y por supuesto, no faltan los que piensan que se trata de una estrategia para acercarse a ella nuevamente. Recordemos que la relación entre Can y Demet ha sido, en el mejor de los casos, complicada. Después del éxito arrollador de Erkenci-Kuş, los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo risas y momentos especiales. Pero nunca confirmaron ni negaron la relación. Luego Can se mudó a Italia para seguir su carrera y la distancia hizo mella en su relación. Se distanciaron, se dejaron de seguir en las redes sociales y los rumores sobre una posible reconciliación se desvanecieron. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Muchos fans seguían soñando con verlos juntos nuevamente, tanto en la vida real como en la pantalla. Y ahora, con estas declaraciones de Can, la esperanza renace con fuerza. ¿Será que Can está intentando reconquistar a Demet? ¿Será que la echa de menos y quiere mostrarle su apoyo en estos momentos difíciles? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, escasas. Pero lo que sí está claro es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año. Pero vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones detrás de las palabras de Can. Si descartamos la teoría del desliz accidental, nos quedan dos opciones, la defensa de Demet o la estrategia de acercamiento. ¿Cuál de las dos es más probable? Si Can realmente quiso defender a Demet de las críticas, su estrategia fue, cuanto menos, arriesgada. Al revelar sus supuestas inseguridades, podría haberla expuesto aún más al juicio público. Sin embargo, también podría haber logrado el efecto contrario, humanizarla, mostrarla como una persona real con sentimientos y emociones, y generar empatía en el público. En cuanto a la teoría de la estrategia de acercamiento, es sin duda la más jugosa y la que más interés genera. ¿Será que Can está intentando enviar un mensaje a Demet? ¿Será que quiere hacerle saber que está ahí para ella, que la apoya y la comprende? Si este es el caso, Can está jugando sus cartas con inteligencia. Al mostrarse preocupado por su bienestar emocional, está apelando a su lado más vulnerable y sensible. Pero, ¿cómo reaccionará Demet ante estas declaraciones? ¿Se sentirá ofendida por la revelación de sus supuestas inseguridades? ¿O agradecerá el gesto de Can y verá en él una oportunidad para reconciliarse? La respuesta a esta pregunta es clave para determinar el futuro de esta relación. Por el momento, Demet no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Se ha mantenido en silencio, dejando que las especulaciones y los rumores sigan su curso. Sin embargo, es probable que esté analizando cuidadosamente la situación y preparando una respuesta estratégica. Lo que está claro es que esta historia ha puesto el foco de atención sobre la figura de Demet Özdemir. Todos están pendientes de sus movimientos, de sus palabras, de sus gestos. Y es que Demet, querámoslo o no, se ha convertido en una de las figuras más importantes del espectáculo turco. Pero más allá del chisme y las especulaciones, es importante recordar que Demet Özdemir es una persona real, con sentimientos y emociones. Y que, como todos nosotros, tiene derecho a ser feliz y a sentirse segura de sí misma. Esperemos que esta situación no la afecte demasiado y que pueda seguir adelante con su carrera y su vida personal. En cuanto a Can Yaman, su jugada es arriesgada pero, como buen jugador, sabe que a veces hay que apostar fuerte para ganar. ¿Logrará reconquistar a Demet? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta historia dará mucho de qué hablar en los próximos meses.
Y ahora, antes de despedirme, quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en revelar las supuestas inseguridades de Demet Özdemir? ¿O creen que fue una indiscreción? ¿Creen que esto afectará su relación en el futuro? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y dejarnos un buen like si les gustó este vídeo. Y compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Y que sigan los chismes.